Hola, bienvenidos a la segunda clase de movimiento rectilíneo. Hoy vamos a estudiar las características del movimiento rectilíneo uniforme. Les recuerdo que deben leer las instrucciones generales para que entreguen satisfactoriamente la guía de actividades. Iniciamos recordando la diferencia entre rapidez y velocidad. La clase pasada vimos lo que era rapidez y velocidad. La rapidez es una magnitud escalar, es decir, un número acompañado de una unidad, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial, me indica hacia dónde se mueve el móvil. La rapidez se calcula dividiendo la distancia entre el tiempo, mientras que la velocidad se calcula dividiendo el desplazamiento entre el tiempo. La rapidez no tiene en cuenta la dirección del movimiento, sin embargo la velocidad sí. Si vemos este ejemplo, los autos grises tienen 10 metros sobre segundo y 10 metros sobre segundo. ¿Cuál es la diferencia? Que uno se mueve a la derecha y otro se mueve a la izquierda. Van a tener la misma rapidez, 10 y 10, pero diferente velocidad. En el segundo caso tienen distinta rapidez y distinta velocidad, ya que tiene una rapidez de 6 y una rapidez de 10 metros sobre segundo. Ahora, recordamos también la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. Un móvil se debe desplazar desde el punto A hasta el punto D. Sin embargo, el desplazamiento es el recorrido más corto y la trayectoria es la distancia recorrida, es decir, el camino que hace todo el móvil hasta llegar al punto D, es decir, pasa por todos los puntos. Entonces, la trayectoria es toda la distancia recorrida, mientras que el desplazamiento es el recorrido más corto. Teniendo esto, para analizar lo que es el movimiento rectilíneo, vamos a separar las palabras. Movimiento, recordemos que es el cambio de posición a través del tiempo, ¿okay? Considerando un sistema de referencia siempre. Ahora, rectilíneo porque tiene una trayectoria en línea recta y es uniforme porque lo hace a velocidad constante, es decir, avanza la misma distancia en cada unidad de tiempo. Es decir, que el movimiento rectilíneo uniforme describe una trayectoria rectilínea y posee una velocidad constante. ¿Qué otras características tiene? Bueno, como les indiqué, trayectoria en línea recta, la distancia recorrida va a ser igual al módulo del desplazamiento, la rapidez es constante, es decir, que la rapidez media e instantánea van a tener el mismo valor. La velocidad en este caso coincide con la rapidez y no hay aceleración, la aceleración es nula o cero. En el caso del movimiento rectilíneo en la naturaleza es muy difícil de describir, sin embargo podemos decir que la velocidad del sonido tiene un movimiento rectilíneo uniforme en un medio homogéneo. Esto aplica para el sonido y para la luz. ¿Cuál es el medio homogéneo? Que tiene la misma densidad en todas sus regiones. Ahora, ¿cuál es la fórmula que utilizamos para el movimiento rectilíneo uniforme? Tenemos la velocidad es igual a la distancia horizontal entre el tiempo. ¿Okay? ¿Para qué se utiliza esta fórmula? Pues para hacer una gráfica. La gráfica siempre va a ser en línea recta. En este caso, la distancia y el tiempo van a ser directamente proporcional. Aquí vemos este gato, ¿okay? Que se mueve a la misma velocidad en el mismo intervalo de tiempo. Esta gráfica también nos permite calcular la rapidez a través de la pendiente, que es seleccionando dos puntos de esta recta. Cada punto va a tener un valor y se aplica esta fórmula. Y esa fórmula me permite conocer también la rapidez a la que se mueve el objeto. Con esto iniciamos con el ejemplo 1. Dos pueblos que distan 12 kilómetros están unidos por una carretera recta. Un ciclista viaja de un pueblo a otro con una velocidad constante de 10 metros sobre segundo. Calcula el tiempo que emplea. Importante que todo lo tengamos en la misma unidad. Fíjense que la velocidad nos las dan en 10 metros sobre segundo. Es decir, que la distancia también lo debo tener en la misma unidad, es decir, metros. Lo primero que hacemos es extraer los datos. Tenemos la distancia, la velocidad y el tiempo no lo conocemos. Transformamos las unidades, 12 kilómetros a metros. Recuerden, 12 kilómetros por 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Hacemos la operación y eso nos da como respuesta 12.000 metros. Ahora, para calcular el tiempo voy a aplicar la fórmula que vimos anteriormente. Velocidad es igual a distancia entre el tiempo. Despejo tiempo y me queda tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Al realizar esta operación, recuerden que las unidades iguales se cancelan, metros y metros, y me queda 1200 segundos como tiempo.
Ahora el ejercicio 2 dice la velocidad de la luz en el vacío es c, que es igual a 300.000 kilómetros sobre segundo. La luz del sol tarda en llegar a la Tierra 8 minutos y 19 segundos. Calcular en kilómetros la distancia entre el sol y la Tierra. Entonces, ¿qué deben hacer? Primero transformar los minutos a segundos, ¿ok? Porque la velocidad nos la están dando en segundos. Y luego calcular la distancia, ¿ok? Les dejé el resultado para que realicen los datos de la operación y puedan constatar o comparar la respuesta ejemplar. En el ejercicio 3 nos dice un avión se mueve en línea recta a una velocidad constante de 400 km por hora durante 1.5 horas de su recorrido. ¿Qué distancia recorrió en ese tiempo? Entonces traemos los datos que dice distancia, no la conozco, la velocidad 400 km por hora y el tiempo 1.5 horas. ¿Qué debo hacer? Aplicando la misma fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, despejo a la distancia. Al despejarla multiplico 1.5 por 400, cancelo las unidades y me da como resultado 600 kilómetros. ¿Okay? Con esto hacen una práctica independiente donde en la actividad 1 deben leer las preguntas y responderlas, y la actividad 2 deben resolver los ejercicios con la fórmula que les acabo de explicar. Espero que puedan resolverlo sin dificultad. Cualquier duda o pregunta me pueden consultar. Que estén bien. Un abrazo.